Bueno, pues en primer lugar muchas gracias, la verdad es que es un honor para nosotros poder tenerte en Saharaui Voice y primero quería empezar contigo, si te puedes introducir un poco, ¿quién es Taleb y a qué se dedica? Bueno, muchísimas gracias, es un placer para mí estar con vosotros. Bueno, me llamo Taleb El Salem, soy del Sáhara Occidental, conocido como la última colonia en África, actualmente ocupado por Marruecos, y debido a todo este conflicto yo nací en los campamentos de refugiados saharauis que hay en Argelia. También debido a este conflicto pude venir a España cuando tenía 10 años y bueno, aquí he vivido casi toda mi vida y actualmente dedico todo mi tiempo a denunciar la ocupación, a denunciar el colonialismo, pero sobre todo a hacer llegar el mensaje de mi pueblo a la gente que desconoce por completo este conflicto, que es mucha gente, ¿no? Entonces, digamos que me centro en un activismo para informar sobre el conflicto en el Sáhara Occidental. Ya que has hablado de haber nacido en campos de refugiados y has vivido ahí hasta los 10 años, ¿cómo fue la experiencia de nacer y de crecer en un campo de refugiados? Bueno, mucha gente piensa que nacer en un campo de refugiados puede ser algo traumático, ¿no? para nosotros, pero yo en mi caso recuerdo que fui muy feliz. De hecho, podría decir que ha sido quizás la época más feliz de mi vida, porque creo que cuando eres niño, y sobre todo un niño que nace en un campo de refugiados, no tienes la capacidad de comparar esa realidad donde vives con nada más, o sea, no tienes nada con lo que comparar, por lo cual, siendo niños, nos es mucho más fácil aceptar la realidad que nos rodea y vivir felices, ¿no? Intentar vivir felices, ¿no? Yo creo que el gran choque vino después, cuando con 9, 10 años pude llegar a España gracias a un programa que se llama Vacaciones en Paz, que traía niños para pasar las vacaciones de verano acogidos por familias españolas. Y yo creo que ahí es cuando te das cuenta de la realidad y de la inmensidad del conflicto en el que tú estás inmerso, porque te empiezas a hacer todo tipo de preguntas. Ese viaje desde los campamentos de refugiados a España supone el primer encuentro con el mundo real, supone tener tus propias experiencias. Hablamos de cosas tan pequeñas como encender o apagar una luz, o de conocer el mar por primera vez, o conocer la piscina, o dormir en una cama, ¿no? Entonces todas esas cosas al final no se quedan en experiencias personales, sino que las trasladas a hacerte preguntas mucho más importantes de por qué ellos tienen esto y por qué yo no, por qué yo tengo esa realidad y nací y crecí en esa realidad de un campo de refugiados y aquí es totalmente diferente. Entonces yo creo que de ahí también viene el motivo de dedicarnos a esta lucha, ¿no? Dedicarnos a este activismo y dedicarnos sobre todo a intentar que la realidad de los otros niños que siguen en los campos de refugiados sea una realidad distinta, sea un futuro distinto, porque nosotros no dejamos de tener una tierra y no dejamos de tener todas esas, ¿no? comodidades que tienen en España, las tenemos en nuestra tierra, pero por desgracia está ocupada, ¿no? Todos estos años, especialmente los últimos que has estado mucho más activo y con un activismo mucho más presente y mucho más... ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido luchar por denunciar una ocupación, especialmente estando en el país responsable o la potencia administradora del territorio? Bueno, tiene una parte positiva, tiene una parte negativa, ¿no? Se desconoce por completo el conflicto del Sáhara Occidental, por lo cual yo creo que la parte positiva a destacar aquí es cuando vamos a conferencias o a entrevistas y demás e intentamos informar a la gente sobre lo que está pasando en el Sáhara Occidental. Y voy a poner dos ejemplos muy básicos, ¿no? Cuando estás en una conferencia, sobre todo con gente joven, y intentas explicar, les preguntas, ¿no? ¿Qué sabéis de los muros? ¿no? Y la mayoría piensa que todos los muros han caído con el muro de Berlín, que es algo que quedó en el pasado, que solo hay que recordar como una tragedia que ocurrió en un momento determinado de la historia y que acabó con la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando les explicas que en el Sáhara Occidental nosotros seguimos teniendo un muro de 2.700 kilómetros, el muro más grande del mundo después de la muralla china, se sorprende mucho, ¿no? Y es un muro que está ahí, es un muro que se puede visitar, que es todavía tangible, ¿no? Y también el segundo ejemplo es que cuando les preguntas por el colonialismo, mucha gente piensa que es algo también que quedó en el pasado, y también hay que explicarles que el Sáhara Occidental se sigue considerando la última colonia en África, aparte de todo el drama que rodea también este conflicto. Entonces yo creo que lo más bonito es ver gente que se interesa, ver gente que se acerca a ayudar y gente que se acerca
para interesarse por el conflicto saharaui. Incluso hay personas que han viajado a los campamentos de refugiados para informar sobre esa realidad, para ayudar a los refugiados, para acercarse al fin y al cabo a este conflicto del que España es el principal responsable, ¿no? Y la parte mala, pues bueno, al fin y al cabo yo creo que la exposición, por muy mínima que sea, siempre tiene unas consecuencias, especialmente nosotros que denunciamos a un enemigo marroquí que tiene mucho poder. Entonces, bueno, esa parte también es natural y se acaba aceptando, ¿no? Cuando hablas de la parte negativa especialmente, ¿qué experiencias has tenido que digamos que han sido, chocantes, especialmente estando en un país democrático como España? Bueno, yo creo que, o sea, o sea, cuando tú entras en esto, porque ya sabes a quién te estás enfrentando, ya sabes lo que estás haciendo, y aunque tu actividad sea mínima, ya te digo, aunque sea a través de redes sociales o medios de comunicación, no estamos hablando de que vayas a hacer una gran actividad, no estamos hablando de que estamos acostumbrados a que cualquier actividad, por muy mínima que sea atacada por Marruecos. Vemos cómo hemos crecido viendo cómo nuestros compañeros, los activistas en las zonas ocupadas, por el simple hecho de levantar una bandera saharaui, son encarcelados, por lo cual nosotros somos conscientes de que esto tiene un precio, ¿no? Entonces, en mi caso son amenazas, son insultos, pero de forma diaria y de forma continua, ¿no? Incluso puedo llegar a hablar de que una de las amenazas hablaba incluso de una posición, hablaba de una dirección, hablaba de un color de ropa, por lo cual incluso se están dando indicios de un seguimiento, ¿no? Y eran amenazas que he tenido que denunciar a la policía. Y bueno, son experiencias que viene de forma continua, ¿no? Incluso anoche mismo he recibido varios mensajes de amenazas también muy graves que he tenido que publicar en las redes sociales por mi seguridad, para que por lo menos haya constancia pública, ¿no? Yo creo que esa es la parte negativa y bueno, Marruecos es así, ya es a lo que nos tiene acostumbrados también, ¿no? Es muy chocante, especialmente ahora yo creo que se han destapado muchas cosas en el Parlamento Europeo y luego el espionaje con Pegasus y no solamente a los saharauis, sino a políticos de muy alto nivel españoles. Ya que estamos en España y hemos hablado también de tu activismo en España, ¿cuál crees que fue la razón, la razón principal o la razón debajo de la mesa, ¿no? La que no vemos? Que empujó a Pedro Sánchez a tomar esa decisión? Bueno, yo creo que en todas las entrevistas y bueno, el tema del Sáhara Occidental, las relaciones de España y Marruecos, lleva tiempo estando en primer plano, y eso nos ha llevado a los saharauis, a los activistas saharauis, a estar también en primer plano de los medios de comunicación. Y me llama mucho la atención que siempre se habla de la cuestión del Sáhara Occidental a raíz de, ¿no? Cuando se habla de las relaciones entre Marruecos y el Sáhara, Marruecos y España, viene el Sáhara a raíz de. Cuando se habla de las relaciones de España con Argelia, viene el Sáhara a raíz de, y nunca se habla de forma directa del Sáhara Occidental, cuando el Sáhara Occidental es la clave para las relaciones no solo de España, sino de Europa con todo el norte de África. Yo creo que la cuestión del Sáhara Occidental es la clave para la estabilidad, tanto para el sur de Europa como para el norte de África. Respondiendo ya a tu pregunta de por qué Pedro Sánchez tomó esa decisión, como te decía, mi presencia en los medios de comunicación es la pregunta que más me ha repetido. ¿Por qué Pedro Sánchez toma esta decisión y qué le debe el Partido Socialista a Marruecos? Hay muchas teorías, las hemos seguido todas, las hemos analizado todas, pero no tenemos una respuesta definitiva, ¿no? Que pueda justificar digamos, el nivel de la decisión tomada, porque es muy grave. Yo creo que ni con la presión con la migración, ni con la presión con la materia de información, en materia de terrorismo y seguridad, ni con la presión económica, nada puede justificar tomar una decisión así. Estás reconociendo una ocupación ilegal en contra de la legalidad internacional, por lo cual yo creo que hay muchas teorías, pero no hay una respuesta clara que yo pueda darte hoy aquí. Ya que has hablado también de los medios de comunicación y de la presencia de los saharauis, ¿por qué crees que los medios de comunicación españoles simplemente no hablan del Sáhara Occidental como cuestión de ocupación, como última colonia? ¿Y por qué siempre tiene que ser raíz de? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Pero yo creo que
muchas veces llevamos los saharauis diciendo esto y la gente se piensa, bueno, no es que los saharauis hablan desde un resentimiento, o bueno, los saharauis hablan desde su propia perspectiva, cuando denunciamos que hay un bloqueo informativo sobre el tema del Sáhara Occidental, pero es real, yo lo pude comprobar. Yo he trabajado con periodistas que en un inicio tenían interés en hacer una entrevista o en cubrir la guerra que está pasando en el Sáhara Occidental, y hemos hecho, bueno, ciertos trabajos para hacer ciertas noticias o ciertos artículos en medios de comunicación de primera línea, y cuando ese periodista tenía terminado el trabajo me llamaba y me decía, ya lo siento, ha venido desde arriba, ¿no?, la orden de que de este tema no se habla, ¿no? Incluso he tenido participación en medios de comunicación de primer plano que luego desde redacción algún periodista me ha confesado en confianza de que luego han recibido llamadas de que por favor de este tema no hay que hablar, por lo que se ratifica que el poder de Marruecos, el poder del lobby marroquí en España no solo se limita a la presión política, yo creo que también toca la presión mediática, ¿no? Y esto lleva muchísimos años pasando. Cuando hablo, como te digo, con gente joven, cuando doy conferencias, todos me dicen es que a mí nunca me han explicado nada de esto en el colegio, ¿no? Por lo cual no es solo un tema de medios de comunicación, que por supuesto están practicando un bloqueo sobre este tema, sino que también es un tema educativo, por lo cual podemos entender que es una decisión del Estado, ¿no?, de no hablar de este tema, porque como te digo, España es el primer responsable de este conflicto. Volviendo un poco a la cuestión de la guerra que has mencionado, que básicamente los medios de comunicación españoles absolutamente ignoran, ¿qué piensas de la postura de España en cuanto a la guerra en Ucrania y luego en cuanto a la guerra en el Sáhara Occidental? Me parece un momento muy adecuado para hacer una comparación y ver la cara real, sobre todo de los países occidentales. Hemos crecido en Occidente, hemos crecido en sus colegios, hemos estudiado y nos han enseñado el valor de la democracia, nos han enseñado siempre el valor de los derechos humanos y la importancia de respetar el derecho de los pueblos a ser libres, ¿no? Eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que escuchamos una y otra vez en sus discursos, ¿no? Entonces yo creo que este momento actual es el momento perfecto para ver la cara real de un Occidente, de una Unión Europea, de un Estados Unidos, incluso de un gobierno español, ¿no?, que defiende con mucha fuerza la legalidad internacional en Ucrania, que defiende el derecho del pueblo de Ucrania, que defiende a los refugiados y les da la bienvenida y que pide una solución para ese conflicto, que se opone a la ocupación en Ucrania, pero que al mismo tiempo está apoyando una ocupación ilegal en el Sáhara Occidental, está pisoteando la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, está olvidando a los refugiados saharauis, por lo cual tenemos las dos caras de una misma moneda, donde yo creo que la única conclusión que podemos sacar es que los derechos humanos, es que la legalidad internacional, es que la libertad de los pueblos tan solo es un discurso que se utiliza por parte del gran poder para justificar sus intereses, pero por desgracia no es algo que se lleve a la práctica ni algo real que podamos ver, ¿no? La verdad es que es una cosa muy decepcionante, porque especialmente da igual en dónde has crecido en el mundo, tienes una visión de las Naciones Unidas, de las organizaciones como la Unión Europea, la Unión Africana, y de repente cada vez que vas creciendo te van, digamos, esa imagen va cambiando, ¿no? Y las nubes se van quitando y vas viendo lo que hay detrás. Ahora te quería, ya que has mencionado también el tema de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y la situación en los territorios ocupados, ¿por qué crees que la Unión Europea, especialmente la Unión Europea en concreto, que defiende tanto los derechos humanos, ¿por qué crees que cuando se trata del Sáhara Occidental no se habla? En el caso de la Unión Europea no solo estamos hablando de que no habla de la violación de derechos humanos en el Sáhara Occidental, estamos hablando de que financia la violación de derechos humanos en el Sáhara Occidental. La Unión Europea lleva muchísimos años teniendo acuerdos comerciales con Marruecos donde se incluye el territorio del Sáhara Occidental, es decir, la Unión Europea, los países de la Unión Europea pueden explotar los recursos naturales del territorio del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Por esa explotación de recursos se le paga a Marruecos cantidades millonarias de dinero, que luego Marruecos invierte parte de ese dinero en comprar material armamentístico para oprimir a la población saharaui en las zonas ocupadas, por lo cual de una forma directa o indirecta la Unión Europea está financiando esa violación de derechos humanos. Y cuando hablamos de violación de derechos humanos estamos hablando quizás de las situaciones más horribles que te puedas imaginar, estamos hablando de asesinatos bajo tortura, estamos hablando de casos de miles de personas
personas saharauis que han sido encarceladas en tulos bajo tierra y torturados a lo largo de los años. Hablamos de personas que han sido simplemente atropelladas por la calle por levantar una bandera saharaui y asesinadas en el acto, ¿no? Es algo que está pasando ante los ojos de Occidente, ante los ojos de la Unión Europea, ante los ojos de España, pero por desgracia nadie, absolutamente nadie, habla de esto, y es más, siguen con sus relaciones políticas, económicas e incluso en el caso de España militares, apoyando a Marruecos para que siga perpetrando este tipo de violaciones. Es realmente decepcionante y es muy triste ver cómo en ciertos lugares se defienden los derechos humanos y en otros se financia la ocupación y la opresión a los pueblos. Actualmente, ¿cuál es la situación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, hablando especialmente de derechos humanos? Bueno, la situación continúa siendo igual. Tenemos a organizaciones como Amnistía Internacional, que ha publicado hace muy poco un informe denunciando las graves violaciones de derechos humanos que el pueblo saharaui sigue sufriendo, pero ya estamos hablando de una violación de derechos humanos mucho más grave. Estamos hablando de un cambio demográfico en el territorio. Marruecos ha ido a lo largo de los años moviendo muchos colonos al territorio del Sáhara Occidental, por lo cual los saharauis se han convertido en una minoría en su propia tierra, completamente prohibidos de cualquier tipo de derecho, ¿no? No tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a la sanidad, o sea, no tienen ningún tipo de derechos, y a pesar de eso también por sus posicionamientos políticos o por su rechazo a la ocupación marroquí sufren las más difíciles, digamos, o las más graves violaciones de derechos humanos. Son encarcelados, son torturados. Tenemos a más de 40 presos políticos, la mayoría de ellos condenados a cadena perpetua solo por haber participado en una manifestación pacífica, ¿no? Y esta es la situación actual, por desgracia, en las zonas ocupadas. Cuando hablamos de los derechos humanos, especialmente en el Sáhara Occidental, y el desarrollo del cambio demográfico y la situación en los territorios ocupados, creo que podemos llegar a una conclusión, y es que Marruecos está jugando con la moneda del tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, mejor, y eso ha provocado la desesperación del pueblo saharaui de ya no esperar a las Naciones Unidas, de ya no esperar a nadie y tomar sus propias riendas. Aún así, creo que el pueblo saharaui ha confiado en las Naciones Unidas hasta que en 2020 Marruecos rompió ese acuerdo de alto fuego que llevaba 30 años. Como consecuencia, estamos en estado de guerra en el Sáhara Occidental. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, la situación, como bien has descrito, es una situación de guerra. Hemos estado desde el 91, cuando se prometió un referéndum que se iba a hacer en 9 meses. Han pasado 30 años y no se ha hecho el referéndum, hasta llegar el año 2020, que hemos vuelto otra vez a la guerra con Marruecos. Tengo que señalar aquí que el pueblo saharaui es un pueblo pacífico. Durante 30 años yo creo que ha sido una forma muy bonita de apostar por la paz por parte del pueblo saharaui, porque a lo largo de esos 30 años que hemos apostado por la paz, hemos buscado 1000 formas pacíficas de hacer llegar nuestro mensaje, de luchar. Hemos recurrido al arte, haciendo el proyecto de Arte Fariti, ¿no? Que a través del arte queríamos llamar la atención del mundo, ¿no? Era una forma pacífica muy bonita de luchar. Hemos recurrido al cine a través de FI Sahara, ¿no? Que hemos también intentado llamar la atención del mundo, de la comunidad internacional sobre nuestro conflicto utilizando el cine. Hemos apostado por la música, hemos apostado por el deporte, Sahara Maratón y demás proyectos. Hemos apostado por las protestas pacíficas, tanto de forma nacional, digamos en los campos de refugiados, en los territorios ocupados o en la diáspora, ¿no? Hemos visto grandes protestas en las zonas ocupadas, aún corriendo el riesgo, ¿no? Pero era todo pacífico, era una forma de decirle al mundo: somos un pueblo pacífico, lo único que queremos es nuestro derecho. Yo creo que en esos 30 años no solo hemos sido ignorados o olvidados, que bueno, hasta cierto punto lo podemos entender que el mundo funciona así. Yo creo que hemos sido humillados. Y eso es lo peor, ¿no? Porque cuando nosotros estamos haciendo todas estas prácticas pacíficas, Marruecos y los países que apoyan a Marruecos estaban explotando nuestros recursos naturales y cometiendo los crímenes más graves contra nuestra población y olvidándonos en medio del desierto, ¿no? Entonces yo creo que esa ha sido una humillación que nos ha empujado a la situación actual, que es tomar las armas, porque por desgracia, y es muy triste decirlo, vivimos en un mundo donde si eres pacifista, nadie, absolutamente nadie te hace caso, pero solo con las armas, solo con la muerte, solo con las bombas, solo con la sangre, es cuando, por lo que se ve, la comunidad internacional te toma en serio. Por lo cual nos encontramos en una guerra calificada como guerra de baja intensidad en la actualidad,
pero yo cuando hablo con mis compañeros en el frente, cuando analizo un poco la situación, veo a un pueblo saharaui completamente decidido a seguir en esta guerra hasta el final. Mucha gente habla de comparaciones, no es que Marruecos es más fuerte, menos fuerte. Yo lo único que veo es una determinación por parte del pueblo saharaui de conquistar su derecho, por lo cual no me cabe ninguna duda que esta guerra supone el último capítulo de este conflicto y tampoco me cabe ninguna duda de que el pueblo saharaui va a ser libre, ¿no? Ya para terminar un poco, especialmente hablando del pueblo saharaui y de su determinación, cómo crees que se va a desarrollar la situación y cómo ves de confiado no solamente al pueblo saharaui, sino al Frente Polisario también y al conjunto de organizaciones que apoyan al pueblo saharaui y a su lucha por la independencia? Mira, te voy a hablar desde una perspectiva de pueblo. Muchas veces nos señalan de utópicos, de soñadores, yo conozco muy bien la realpolitik, bueno, no la conozco muy bien, pero sí que intento conocerla muy bien. Intento saber cómo funciona el mundo y sé que muchas veces no es la verdad, ni es la legalidad, ni es la causa justa la que gana un conflicto. Sé que vivimos en un mundo de intereses donde todo es intercambio, todo es intereses continuamente, donde el panorama geopolítico internacional está en un constante cambio y conozco muy bien todas estas corrientes, pero conociendo estas corrientes te digo que también veo a un pueblo saharaui muy determinado, unido y decidido a construir y a terminar de construir su república saharaui en el Sáhara Occidental y de extender su soberanía sobre todos sus territorios ocupados, ¿no? Yo creo que se habla de que Marruecos está teniendo alianzas, está teniendo importantes apoyos a lo que se llama plan de autonomía y demás, pero por otro lado yo creo que la gente no valora esa resistencia y a lo largo de la historia podemos ver desde Latinoamérica, pasando por casi todos los países africanos, pasando hasta por el suroeste asiático, las revoluciones que han, digamos, sacudido a los pueblos. Todas estas revoluciones han vencido no por un apoyo internacional, no por una alianza, no por una fuerza militar, no por ser potencias nucleares, han vencido por un factor, que es un factor común que tienen todas, que es la resistencia, ¿no? Entonces yo veo al pueblo saharaui con mucha resistencia, por lo cual a mí no me cabe ninguna duda, hablando siempre del pueblo saharaui, de que va a llegar a su objetivo de ser libre y de ser independiente. Y por supuesto yo creo que nos encontramos en una revolución, aunque parezca anticuado hablar ahora en el 2023 de revolución, ¿no? Pero nos encontramos en una revolución y la revolución es eso, es resistencia, es lucha a todos los niveles. Allá están nuestros compañeros en el frente luchando con las armas, en las zonas ocupadas están nuestros compañeros haciendo también la resistencia pacífica y aquí estamos nosotros hablando de este conflicto y haciendo la resistencia, se puede decir, mediática, ¿no? Por lo cual este es el trabajo revolucionario que sin duda tengo claro, sin ningún tipo de duda, que va a llegar a un buen puerto, que es un Sáhara independiente. Definitivamente, y creo que esa es la labor y la responsabilidad que tenemos absolutamente todos los saharauis, que es denunciar esta ocupación y luchar por el objetivo común, que es la independencia del Sáhara Occidental y de poder construir nuestro Estado en nuestro territorio. Muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que ha sido un placer poder hablar contigo y espero que tengamos otra oportunidad muy pronto. Muchas gracias, el placer ha sido mío.